A ver, piensen en esto por un segundo. Entramos a un gimnasio o vemos un entrenamiento de fuerza y ¿qué es lo primero que resalta? Todo el mundo parece obsesionado con desarrollar pectorales enormes, hombros anchísimos o unos bíceps gigantes. Pero casi siempre ignoramos una de las estructuras más fascinantes del cuerpo humano. Un componente que es, literalmente, la base absoluta para casi cualquier movimiento del tren superior, el antebrazo. Es el ancla de la fuerza, o sea, es ese puente indispensable entre la potencia pura de nuestro cuerpo y la resistencia física de las cosas que intentamos levantar. Sin los antebrazos operando al 100% de su capacidad, toda esa fuerza descomunal de la espalda o de los brazos simplemente no tiene por dónde transferirse. Así que en este análisis vamos a desmenuzar exactamente cómo funciona esta maravilla biomecánica basándonos directo en los datos de la fuente original. Para entender todo esto bien y sin enredarnos, vamos a revisar 4 puntos súper rápido. Primero, su anatomía y los puntos de conexión. Segundo, cómo funcionan mecánicamente. Tercero, cuáles son los 3 mejores ejercicios para fortalecerlos. Y cuarto, los peligros reales de entrenarlos mal. Vamos a ello. Empecemos con el primer punto, anatomía y puntos de conexión, o lo que viene siendo el plano biológico. Si miramos el antebrazo humano así de pasada, puede parecer un segmento súper simple, ¿verdad? Un hueso ahí cubierto de músculo y ya está. Pero la realidad te vuela la cabeza. Es una zona tan increíblemente compleja que alberga más de 20 músculos distintos, todos entrelazados y divididos en múltiples capas, una sobre otra. Es un absoluto milagro de la ingeniería biológica. Imagínense el nivel de precisión que se requiere para teclear rápido en la computadora y al mismo tiempo tener la capacidad de sostener una targa pesadísima. Todo eso ocurre gracias a esta tremenda red muscular. Pero bueno, para no perdernos en este laberinto anatómico, la fuente nos sugiere simplificar todo este caos biológico en 2 grandes grupos principales. Y esta división nos muestra un contraste mecánico perfecto. Básicamente tenemos a los flexores contra los extensores. A ver, primero hablemos de los flexores. Estos viven en la cara interna, la parte palmar del antebrazo. Su trabajo es sencillo pero vital: cerrar la mano y doblar la muñeca hacia adentro. Biológicamente nacen en el epicóndilo medial del húmero, que es esa bolita de hueso que tenemos en la parte interna del codo, y desde ahí bajan hasta insertarse en los huesos de la mano y los dedos para poder agarrar las cosas. Por el otro lado, actuando como la fuerza contraria que mantiene el equilibrio de todo el sistema, están los extensores. Estos habitan la cara externa o dorsal y hacen exactamente lo opuesto: abren la mano y extienden la muñeca hacia atrás. Estos nacen en el epicóndilo lateral, la parte externa del codo, y se insertan en la parte posterior de la mano y los dedos. Es como una danza perfecta. Unos músculos tiran y cierran mientras los otros empujan y estabilizan. Ahora, hay un detalle súper curioso aquí sobre un músculo en particular: el braquiorradial. Este es el músculo más visible del antebrazo, ese bulto prominente que conecta directamente el brazo con la base de la muñeca. Y resulta que en la documentación original de donde sacamos esto, quedó registrado un error bastante gracioso. Al intentar explicar dónde nacía este músculo vital, se dijo que se originaba en el borde lateral del fémur, el hueso de la pierna, para luego corregir rapidísimo: perdón, del húmero. Es un desliz chistoso, pero nos recuerda algo clave. Incluso para los expertos, la anatomía y tantas conexiones pueden ser un enredo. Lo importante de verdad es recordar que el anclaje de este músculo arranca allá arriba, en el hueso del brazo, y baja hasta la muñeca para darnos esa tremenda conexión de fuerza. Pasemos al siguiente punto, las funciones mecánicas, es decir, cómo opera toda esta maquinaria en acción. Toda esta compleja red de más de 20 músculos se traduce, básicamente, en 3 funciones mecánicas donde el antebrazo actúa como un motor muy dinámico. Primero, la flexión y extensión de muñeca. Este es el movimiento clásico de bisagra: mover la mano hacia arriba y hacia abajo. Segundo, y esto es crucial si levantan pesas, la fuerza de agarre, o el famoso grip, la capacidad de mantener objetos pesados bien sujetos. Seamos muy sinceros aquí: si no hay fuerza de agarre, la carga simplemente se va a resbalar de las manos y sin importar cuánta fuerza explosiva tengan en las piernas o la espalda. Y tercero, la pronación y supinación, o sea, la capacidad de rotar la mano como sobre un eje para poner la palma hacia arriba o hacia abajo. Estas 3 funciones tienen que trabajar en armonía total para que los movimientos sean efectivos y, más importante aún, seguros para las articulaciones. Bien, y todo esto de la anatomía, ¿cómo se aplica en la vida real? Veamos el top 3 de los mejores ejercicios.
Aquí les presentamos un arsenal de ejercicios súper estratégico porque cada uno ataca a este grupo muscular con un propósito distinto. En el número 1 indiscutible tenemos el paseo del granjero o Farmer's Walk. Es pura y llanamente el ejercicio de fuerza funcional más brutal que existe para el agarre. ¿Por qué es la clave de todo? Porque somete a todos los músculos del antebrazo a un trabajo isométrico durísimo bajo una carga súper pesada. Aquí no hay flexión ni extensión, solo tensión pura y constante para no soltar el peso mientras caminas. Después está el curl inverso, que lo pueden hacer con barra o en polea. Este movimiento es vital porque ataca directamente al brachiorradial, ese músculo grande del que hablamos hace un rato. Si lo que buscan es ese aspecto visual imponente de un antebrazo grueso y fuerte cerca del codo, este es su ejercicio. Y finalmente las flexiones y extensiones de muñeca, los conocidos wrist curls. A diferencia del paseo del granjero, aquí sí aislamos específicamente a los flexores y a los extensores utilizando un rango de movimiento completo. Esto es buenísimo para ganar mucha más movilidad en la articulación y resistencia muscular localizada. Pero cuidado. Llegamos al último punto, los peligros de un mal entrenamiento. Las verdaderas trampas en las que es facilísimo caer. A ver, entrenar pesado sin la técnica o el cuidado necesario siempre pasa una factura altísima. Cuando sobrecargamos esta red muscular tan fina o creamos desequilibrios de fuerza, las lesiones van a aparecer sí o sí. Por un lado tenemos la famosísima epicondilitis, que se conoce popularmente como codo de tenista, y su hermana, la epitrocleitis o codo de golfista. Y no se dejen engañar por los nombres deportivos, son sumamente comunes en cualquier gimnasio. Básicamente son inflamaciones dolorosísimas en los tendones del codo. Ocurren porque los músculos del antebrazo recibieron demasiada carga de golpe o, paradójicamente, porque estaban muy débiles para soportar el peso que se les exigía. Por otro lado está el temible síndrome del túnel carpiano. Esto pasa cuando hay demasiada tensión acumulada o una falta grave de movilidad en los flexores. Ese tejido apretado termina aplastando el nervio mediano justo en la muñeca. ¿El resultado de esto? Un hormigueo constante, dolor y una pérdida de fuerza en la mano que, literal, arruina cualquier intento de mantener un agarre sólido en el futuro. Lo que nos lleva directo a un hábito muy común que se convierte en una trampa gigantesca, el uso de sustitutos de agarre. Específicamente, depender de las correas de levantamiento, los famosos straps. La información aquí es súper contundente. Usarlos de vez en cuando en series máximas está bien, pero depender estrictamente de ellos es como usar muletas sin necesitarlas de verdad. Al ponerle a una correa el trabajo de sujeción que le toca a la mano, estamos limitando drásticamente el desarrollo de nuestra fuerza natural de agarre. ¿Y qué pasa después? Que al enfrentarse ejercicios fundamentales y pesados como unas dominadas, pesos muertos o remos sin esa ayudita artificial, la fuerza total se desploma por completo. Las manos simplemente no aguantan. Y así llegamos a la pregunta del millón. La reflexión final después de analizar todo esto. ¿Son realmente sus antebrazos el eslabón débil en la cadena? Piénselo. Si en un peso muerto el agarre les falla antes de que la espalda o las piernas se lleguen a cansar, la respuesta es un rotundo sí. Mantener esta maquinaria biológica afinada, equilibrada y muy fuerte va muchísimo más allá de una simple cuestión de estética en los brazos. Es el requisito indispensable para lograr un rendimiento físico verdaderamente poderoso, funcional y seguro. Es literalmente la diferencia entre solo tratar de mover un peso y dominarlo por completo. Ojalá este análisis sirva para darle una buena pensada a las rutinas de entrenamiento y, por fin, otorgarle a esta increíble ancla anatómica la atención y el protagonismo que realmente se merece.